Bueno, buenas noches. Este programa Narrativas de lo Real, que va por su segundo evento, su segundo ciclo. Ayer tuvimos una agradable velada gallega aquí en este mismo lugar. Trata hoy de economía y ficción. ¿Qué es Narrativa de lo Real? Se los cuento rápidamente porque pasamos a la segunda parte de este... Es un show que va saliendo cada vez mejor. Es un intento que hacemos en un programa de la Universidad de San Martín que se llama Lectura Mundi, de desde la literatura y en la literatura discutir con distintos ámbitos, áreas, campos del conocimiento que viven naturalmente en una universidad. En este caso, la economía. Hay una polémica, se imaginan miles de polémicas a partir de incluso de este primer paso de comedia que tuvimos con el señor J. Volpi y el señor Arpaia, pero en principio la única idea que yo quiero dejar es que nuestro propósito no es trabajar con la literatura como si fuera un escenario o un espacio de representación de otra cosa, de otra sustancia, de otro conocimiento. La literatura está para nosotros en el centro. Digo esto porque hay algunos debates que nosotros no queremos dar. O sea, nosotros no discutimos sobre la utilidad de estas cosas. Para nosotros, o para Lectura Mundi, el encuentro con cualquier forma del arte o del conocimiento son un fin en sí mismo. No nos preocupa entonces para qué sirven. En este caso vamos a discutir para qué sirve desde la literatura un discurso, una ciencia, un campo de conocimiento tan tremendo, tan perverso como la economía. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una mesa donde vamos a discutir sobre este texto, sobre esta novela de J. Volpi, de esta maravillosa historia, y quienes nos van a acompañar en este trabajo son como dos facciones. Una facción de un lado de la mesa que van a ser los escritores, o sea, el señor Jorge Volpi ahora y no ya J. Volpi, y el señor Bruno Arpaia, y otra facción que van a ser los académicos, el señor Arturo O'Connell y el señor Alexander Roy. Ahora yo los voy a presentar brevemente. Y va a haber un señor que tiene el carácter más anfibio de la mesa, que va a usar sus dotes de mediador y de intérprete, gran periodista argentino, para mí el mejor periodista político de la Argentina, que es Mario Weinfeld. Para decirles rápidamente, Arturo O'Connell, yo me enteré ahora, hace poco, que no es un economista, sino que es de formación original matemático. Es un matemático de la Universidad de Buenos Aires, luego hizo estudios en economía, hizo un posgrado en el King College. Es de los mejores discursos de la economía que nosotros argentinos tenemos aquí. Es un honor que haya aceptado participar de esta mesa y además es un gran conocedor de la historia de la economía y particularmente de este periodo sabe mucho. Alexander Roy, que es un francés que se nacionalizó hace poco, es decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, fue secretario académico, secretario de extensión, se dedica a los estudios sociales de la economía o a la sociología de la economía y bueno, es un amigo de Lectura Mundi, amigo nuestro. Bruno Arpaia es el entrevistador de recién, en realidad es un actor frustrado, se dieron cuenta. Yo le tengo que insistir con que no se dice mayor, sino se dice mayor. No se dice maravilloso, sino se dice maravilloso. Acá. De todas maneras, sí, aquí. Es napolitano, nacido en una ciudad de Nápoles que se llama Ottaviano, es un escritor, así se dedicó a la politología primero y luego a la literatura, es periodista freelance y tiene 2 o 3 novelas muy reconocidas, muy premiadas, muy importantes. Una traducida al español sobre Walter Benjamin que se llama La última frontera en español, L'Angelo de la Storia en italiano, y un último trabajo extraordinario, penúltimo en realidad, que es una especie de policial o de novela negra sobre físicos y aceleradores de partículas que se llama La energía del vacío. Adelante, maestro. No, quiero invitar... Adelante todos. Simplemente toca... Sabemos todo, casi todo, de Mr. J. Volpi, unas palabras sobre Jorge Volpi,
gran escritor mexicano que empezó a escribir muy joven y fue parte del manifiesto del crack, que todos ustedes recordarán. Escribió muchas novelas, cuentos breves, pero diga... ¿Eh? Ah, pero él tiene... No, ¿Ah? tengo que utilizar este. Es un falso micrófono. Ah, entonces falso micrófono. Ok. Decía, muchas novelas, muchos cuentos breves, pero digamos que la notoriedad internacional le llegó con En busca de Klingsor, una novela magnífica sobre los científicos alemanes que trataron de construir la bomba atómica y sobre un presunto asesor científico de Hitler, Klingsor, el famoso Klingsor. Y con esa novela, que fue traducida a 25 idiomas, ganó muchísimos premios, y es parte de casi una cuadrilogía, digamos, que comprende también El fin de la locura, que habla digamos, de lo que se mueve alrededor del 68 en Europa, en París sobre todo, y otra novela que se llama No será la Tierra, que también habla de los turning points, de los puntos calientes de la historia del siglo XX, la caída del muro de Berlín, pero ahí también hablando de ciencia, interesándose por inteligencia artificial, biología, etcétera, etcétera. Ganó el premio Planeta Casa de las Américas con una novela publicada en 2012 que era Tejedora de Sombras, pero Jorge acá es también, y ahora evidentemente Memorial del Engaño, pero Jorge es también ensayista. Publicó El insomnio de Bolívar, que es un libro acerca de América Latina y su literatura, y sobre todo, para mí, Leer la mente, que es un librito genial, imprescindible, necesario, que habla del cerebro y el arte de la ficción. Mañana, en la UNSAM, en la Universidad de San Martín, en el Teatro de la Universidad de San Martín, habrá un debate sobre ciencia y ficción, y volveremos a hablar con Jorge de sus obras, de la neurociencia, de la física, y habrá un debate ciencia versus ficción o ciencia y ficción. Bueno, además, Jorge fue nombrado caballero de las Órdenes de las Artes y la Letra de Francia, recibió la Orden de Isabel la Católica, es director del Festival Cervantino de Guanajuato en México, ha sido profesor universitario, es colaborador del País, tiene un blog en el Boomerang, de la muchas revistas. Bueno, ya terminamos, porque si no la cosa sería muy, muy larga. Gracias a Jorge por venir, por aceptar nuestra invitación. Bueno, Mario, a ti. Ustedes se preguntarán qué hace un periodista en un lugar donde hay gente capacitada. O sea, acá hay escritores, hay economistas, hay académicos. Les voy a decir, los periodistas siempre estamos revoloteando alrededor de gente capacitada. Esa es parte de nuestro trabajo. Luego pontificamos. Luego señalamos qué es bueno, qué es malo, relevados de ese trabajo engorroso y pegajoso de estudiar. Lo haré acá también. Abusando de esa posibilidad o de esa potestad, voy a permitirme hacer algo que tal vez es pertinente en una presentación de libros, que es recomendar el libro. O sea, y hablar, tratando de bajar esa soberbia que a veces es tan inherente al laburo de uno, diciendo, uno habla como un lector craso. O sea, no soy un economista, no soy un profesor de literatura, soy un lector, como decía Victorio Campo, hedonista y voraz, sin ser como Victorio Campo. Y como tal, he disfrutado de este libro. Entonces, lo primero que digo en este lugar es que recomiendo, que hago lo mismo que he hecho ya con algunas personas y algunos amigos. Recomiendo vivamente leer este libro.
Este libro ofrece un problema para quien lo promociona, como estoy haciendo en forma absolutamente gratuita, quiero aclarar porque el nuestro también es un mundo de suspicacia, que es, el libro es un memorial del engaño, es una especie de una conjunción, una seguidilla de muñecas rusas de engaños que llega hasta su última página, y entonces recomendarlo tiene un problema que casi no se debe contar casi nada para no anticipar precisamente lo que le da sabor. Hay una ventaja. El final se ha contado en este reportaje que se le ha hecho a Jay Volpi. Alguna cosa se ha dicho y algo se puede insinuar. ¿Qué diré entonces? Que este es un libro en parte sobre el mundo financiero, en parte sobre otra cuestión que a uno, como público, lo fascina, que es la búsqueda de la identidad. En parte, y con dos tramos históricos deslindados, que eso sí se puede contar, me parece, sin traicionar la necesidad de cultivar el enigma o el encanto de ir descubriendo las páginas, en dos etapas. O sea, Volpi cuenta su historia y Volpi busca la historia de su padre. La historia de su padre está muy ligada a la fundación del sistema financiero internacional, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, con el que su padre tuvo una parte que no se devela cuál es. Y ahí están reveladas esas dos etapas. Y desde lo que yo veo, en un relato que es una sucesión de engaños, de dobles identidades, de triples identidades, de personas que no se sabe qué son y que tal vez en algún sentido, por lo menos que públicamente son una cosa, que privadamente son otra y que tal vez en algún sentido ni ellas mismas lleguen a saber qué son, en ese mundo de todas formas están esas dos etapas, separadas números redondos por 60 años o cosa por el estilo, y lo que uno encuentra es que tal vez en la primera etapa, raspando mucho, en la primera etapa, en la etapa de la fundación, de los primeros, hay un mundo donde más fuertemente hay política, donde más fuertemente hay ilusiones, donde más fuertemente se piensa en un mundo mejor. Lo piensan quienes lo piensan, que son sujetos viscosos, difíciles, defensores de intereses, pero lo piensan. Lo piensan quienes son integrantes del Partido Comunista en Estados Unidos, sus células secretas. Lo piensan macartistas que los persiguen y que son algo, sin embargo. Esas personas tienen, diré yo, no pertenezco a ninguno de esas familias políticas o, digamos, o culturales, pero tienen algo, tienen convicciones. En un punto tienen convicciones. Tal vez la época actual es aún más compleja, más difícil, más decepcionante. Se vive mejor en algún sentido, se disfruta de la ópera y de ciertos placeres, y sin embargo hay menos cuestiones. ¿Qué tiene de humano el personaje de Volpi? Entre otras cosas, algunas pasiones, y entre otras cosas algo fascinante que aparece todo el tiempo, que es un hombre que quiere saber algo sobre su padre. Un hombre sin escrúpulos, un hombre que daña a cualquiera, un hombre, él lo ha dicho, me remito, y que se releva porque rápidamente culpa. Y sin embargo quiere saber mucho, mucho sobre su padre. Y la identidad, la real identidad de su padre, que se va develando en un libro que tiene una secuencia de racontos y de idas y vueltas en el tiempo formidable, es algo que impacta en el protagonista en forma tremenda y que tal vez lo explica totalmente, lo cual en algún sentido le quita identidad. Ese es el problema entre los padres y los hijos, ¿no? O sea, hay datos históricos o una reconstrucción histórica que supera mi saber. Le estuve preguntando al autor y al autor con él antes cuánto hay de real, cuánto hay de riguroso en esa reconstrucción histórica del pasado. Me dicen que muchas. Yo tendré que leer después si me da la voluntad y la tenacidad. Hay relatos vibrantes del presente. Y hay un mundo de engaños, hay un mundo de literatura y de engaños que el lector agradece. Uno piensa en grandes textos de engaños como lector hedonista que es, en Borges, por supuesto, en las dobles identidades, en el tema del traidor y el héroe. Uno piensa también, en fin, en tantos libros sobre máscaras, uno piensa qué distancia hay entre Shylock y estos, ¿no? En la tradición literaria, entre un usurero que habla cara a cara, ¿no? con quienes le piden y negocia en par y par y dialoga con ellos y está casi mano a mano y dice, ese tipo era casi simpático. Digamos, ¿no? Era, por lo menos tenía un grado de igualdad y de homogeneidad interesante. El texto que a mí más me recuerda, curiosamente, y empiezo a terminar, es un libro
difícil de conseguir en este momento, muy hermoso, que es un libro de Kurt Vonnegut Jr., que nunca me canso de recomendar, que se llama Madre Noche. Y no sé por qué le cuento el parentesco, pero voy a contar su argumento, que como en este libro es incontable, porque el argumento en realidad es una secuencia de falsías, de dobles identidades, de que no se sabe quién es quién, se juega mucho con eso. El cuento de Vonnegut es la historia de un hombre de origen americano, creo yo, y no importa qué, es que vive en Alemania en la época de la Guerra Mundial y que es un propagandista del régimen nazi, aparte de ser una especie de Mefisto, un tipo que se acomoda con cualquier régimen, un hombre sin mucha, ¿cómo decirlo?, sin mucha conciencia, sin mucha responsabilidad. Y el tipo hace propaganda a los nazis pues, sencillamente porque está ahí, porque tiene que hacerlo, porque si no le iría muy mal. Y un día lo contesta alguien del Servicio Secreto Norteamericano y le dice que tiene que hacer una gran obra, una gran tarea, que es pasar mensajes cifrados dentro de esos mensajes de propaganda que él prodiga, sobre todo para bajarle la moral a los ingleses y a los norteamericanos por transmisiones internacionales. Él habla muy bien inglés, les baja la moral, pero dice ahí, con el cambio de una palabra, con una palabra clave, con algo que te vamos a decir, estás pasando un gran mensaje para defender el mundo libre. Asombrosamente el hombre acepta. Y entonces él se consagra su vida a eso, esa parte de su vida. Cuando termina la guerra, su jefe, que por supuesto le he dicho que jamás puede contar esta parte, lo lleva a Estados Unidos, donde el tipo llega y se refugia en el anonimato. En ese anonimato, de repente es revelado, y entonces aparece que ese hombre es odiado por todos los ciudadanos norteamericanos por las barbaridades que ha hecho y reivindicado por los nazis, que lo levantan. Y él no sabe quién es. Perseguido, él no sabe quién es. No cuento más la historia, aparte se va por varios lados. Este libro, en algún sentido, ese es un libro desgarrado y dolido. Este es un libro casi gozoso. Es un libro que cuenta el mal disfrutando, pero no porque participe del mal, sino porque también hay que saber contar para saber transmitir. Y sin embargo me lo recordó. Me enseñó mucho, me lo hizo pasar muy bien y por eso la recomendación fervorosa que comparto con ustedes, el agradecimiento al autor y como el drama de la entidad afecta a todos, la pregunta de para qué me trajeron aquí, que en fin, por lo menos disipo terminando. No sé a quién le paso el micrófono. Arturo Coll. Bueno, muchísimas gracias. A mí me parece una oportunidad interesantísima la de este diálogo, que para mí en realidad es casi una provocación. Yo me he dedicado muchos años a seguir muy de cerca lo que hace el Fondo Monetario Internacional como provocación máxima. Acá estoy escribiendo en papel con encabezamiento que dice International Monetary Fund. Y además me he dedicado mucho también a la crisis financiera actual. Así que por ahí quizá algunas de las cosas que yo diga son injustas con respecto a alguien que viene del mundo de la literatura y que ha escrito una novela absolutamente fascinante, que yo me la he digerido en estos 2 días y como verán la he marcado porque tiene una serie de cosas muy, muy fascinantes, pero el total de la obra me parece absolutamente maravilloso. Yo tengo 2 primeras observaciones para hacer, porque me voy a poner un poco en académico, digamos, que es el rol que nos han pedido desempeñar acá. Uno tiene que ver con, si yo hubiera escrito el título de este libro, lo hubiera llamado El Memorial del Fracaso, porque a mí me parece que acá lo que se relatan son 2 grandes fracasos. El fracaso de la utopía, por así llamarla, progresista, New Deal, hasta de un comunismo no estalinista, porque todos los protagonistas que aquí aparecen, poco a poco se va viendo que se empiezan a desilusionar justamente con su fidelidad al Partido Comunista, con su fidelidad a la Unión Soviética, de ese mundo que se crea en la posguerra, sobre lo cual voy a decir algo más después. Y el segundo fracaso es el que muestra la crisis actual, que es el fracaso de otra propuesta política, que es la propuesta del mercado que lo maneja todo.
Entonces, para mí es el memorial de dos fracasos. ¿Pero por qué? Porque yo vengo desde donde yo vengo. Acá el amigo Mario Weinfeld, ante mi sorpresa y sorpresa complacida, le encuentra otra vuelta, que es este problema de la identidad, etc. Entonces, primera cosa, y que tiene que ver con algunas cosas más que yo voy a decir, para mí acá lo que hay justamente es dos procesos en los cuales hay una gran propuesta, digamos, sobre la sociedad, una propuesta que tiene después su dinámica y ambas fracasan en conseguir sus objetivos. La segunda, que es una crítica un poco pedante, que yo le quiero hacer, es una observación, es en la parte que se refiere al periodo del padre del protagonista. Acá aparecen personajes con nombre y apellido. No son personajes inventados, salvo quizá el del padre. Yo por lo menos no conocía la existencia de ese personaje. Todo lo demás, Harry Dexter White y Silverman y el otro que es casi como Silverman, Silvermaster. Silvermaster, etcétera, etcétera, la mujer que es la primera que va al FBI, etcétera, etcétera, son todos personajes que realmente existieron. Y en total, en la obra, acá se toma una posición frente a todo este grupo de personas, una posición de que eran agentes soviéticos, que finalmente los que los enjuiciaron en la Comisión de Actividades Antiamericanas o en otros juicios que hubo después, de alguna manera tenían alguna razón. Yo creo que si se hace eso, hay que dar razón de lo que se hace, porque se está nombrando a gente que existió realmente, ahora todos ellos muertos, quizás todavía alguno que sobrevive muy anciano. Y voy a dar un ejemplo que tiene que ver con un grupo que estuvo entrelazado con este grupo, que es el ejemplo de la novela de Banville, The Untouchable. La novela de Banville, The Untouchable, los personajes tienen un nombre ficticio, pero en realidad el personaje principal es Anthony Blunt, que era uno del llamado grupo de los 5, que nunca se sabe quién fue el quinto. Se sabe el llamado grupo de los 5 de Cambridge, de los cuales se conocen realmente a 4, que eran dobles agentes del Servicio de Inteligencia británico y del Servicio de Inteligencia soviético. El libro de Banville cambia los nombres de los protagonistas. El protagonista central es Anthony Blunt, que era un experto en arte, era nada menos que el, como se dice ahora, curador de la de la colección pictórica de la corona británica, tenía un lejano parentesco con la reina madre, y ese es el personaje, pero aparecen los otros 3 de los 4 que se conocen también con apellidos cambiados. Uno va leyendo el libro y va diciendo, esto me suena. Y como termina el libro, termina con una página de bibliografía. O sea, que ahí Banville da sus fuentes, digamos. Y yo realmente me siento un poco incómodo desde ese punto de vista, porque la historia sobre el papel que desempeñaron este grupo de gente, desde White a todos los demás, es una historia que ha sido enormemente debatida. Y no sé si estamos en condiciones todavía de decir contundentemente que eran todos ellos, White en particular, agentes, informantes soviéticos, sí o no. En esta novela queda como una cosa totalmente concluyente y yo me quedo con la duda de si esto fue cierto
y en qué basa el autor de esta novela, nuestro amigo acá a mi derecha, para ser tan contundente en esta conclusión. Pero para volver para anudar estos dos casos, además hay otra cosa muy simpática, que es que uno de los 5, de los cuales se conocen 4, de los Cambridge Five, Philby, estaba en la embajada británica En Washington. en Washington en este mismo periodo. Y Philby es el que le avisa al contacto ruso, soviético, con este grupo, de que el FBI anda atrás de él, anda atrás de todo este grupo. Y este contacto ruso se va de Estados Unidos avisado por Philby, que trabajaba simultáneamente para los dos servicios de inteligencia, y sus informantes le permiten saber que el FBI está alertado porque Elizabeth Bentley ha hecho su primera gran denuncia, que es uno de los personajes que aparece acá, que es la primera arrepentida que se presenta al FBI y empieza a declarar que todos ellos están en esta trama. Entonces, curiosamente existe aparte de la novela de Banville, hay una conexión de hecho entre estos dos grupos, digamos. Pero volvamos a la cosa más fundamental. En la entrevista que se hizo hace un momento a Jay Volpe dice una cosa que en el libro para mí no queda totalmente claro, que es cuánto de la responsabilidad de la crisis actual es responsabilidad de los banqueros, de los financistas, y cuánta, como creo que sí quedó más claro ahora en esta entrevista, y que es a la que yo le otorgo además valor de más verdad y de más convicción, cuánto es una responsabilidad pública, cuánto es el hecho que los distintos gobiernos, empezando por el de Estados Unidos, y como muy bien se dijo, no solo los gobiernos republicanos, sino, por ejemplo, el gobierno de Clinton, el señor Summers, ex secretario del Tesoro, que hoy en día, yo lo acabo de escuchar en una reunión en Toronto, decir que la desregulación es un desastre, que no habría que haber... No dijo que no habría que haber hecho eso jamás, porque habría tenido que reconocer él mismo. Él era secretario del Tesoro cuando se anuló la Glass-Steagall Act, la ley que se promovió en el año 34 y que estableció reglas muy estrictas sobre qué podían hacer los bancos, y eso logró que no hubiera crisis bancaria durante bastante tiempo, hasta que se fue debilitando esta ley y fue finalmente eliminada en el año 99. Entonces, yo creo que acá lo importante es subrayar que, como decimos en Argentina, no sé si en México o en otros países de habla hispana se dice, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer, digamos. Y el que les dio de comer a los financistas, el que les montó un campo, presionados, convencidos por ellos, fue la gente con poder político. A mí no me gusta la calificación de políticos, digamos. Lleva a cosas bastante desagradables, digo. Prefiero que estén los políticos en el gobierno que estén otros señores que hemos tenido en nuestros países en el gobierno. Pero creo que esta, para mí, es una de las cosas centrales. Lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a seguir pasando, como bien se dijo, es las reformas financieras que se han hecho son mínimas, la concentración del poder financiero es mayor. Si uno hoy mira las cifras de cuánto está concentrado el sistema bancario, está más concentrado
hace 6, 7 años cuando comenzó esta crisis. Así que lo que se ha hecho en términos de reformas es nada, pese a todo el escándalo que creó, y es escándalo muy cierto, puesto que esto ha generado desocupación, pérdida de ingresos, etcétera, que tiene raíces en otras cosas también. En realidad, en todas las economías capitalistas avanzadas hay un vuelco que todo el mundo reconoce, que se ubica en alrededor de los años 70, en el cual se agota ese periodo de crecimiento dinámico y distribución del ingreso y provisión de servicios sociales que caracterizó a la posguerra. Y empieza otro periodo totalmente diferente, quizá previsto, yo siempre lo saco a relucir, por un eminente economista polaco, el Keynes polaco, digamos. Algunos creen que más incluso inteligente que Keynes en cierto sentido, Kalecki, que en el año 43 o 44, por ahí me puedo equivocar el año, escribió un trabajo interesantísimo sobre obstáculos políticos a la plena ocupación, diciendo que llegada a la plena ocupación, los patrones, los dueños de empresas, se iban a oponer a la plena ocupación, porque la plena ocupación transfería poder a los sindicatos, transfería poder a la clase obrera, y que por lo tanto iba a haber un momento de crisis, que no se iba a poder alcanzar esa plena ocupación. Y esto prácticamente se cumplió. Cuando en Europa en particular se produce el avance salarial y el avance de los sectores de trabajadores, finalmente se produce un vuelco político que se manifiesta primero con la inflación y se manifiesta en gobiernos de otro signo totalmente distinto, y bajo esos gobiernos se empieza a producir una redistribución del ingreso enorme y esta liberalización financiera que es la que termina resultando en la crisis fenomenal que estamos viviendo. Los otros responsables son muchos de nuestros queridos colegas economistas y otros. A mí me gustó muchísimo que el protagonista de esta novela resulta ser un discípulo entusiasta de Ayn Rand. El señor Greenspan fue un discípulo entusiasta de Ayn Rand. Ayn Rand era esta libertaria de derecha rusa, salida de la Unión Soviética, estuvo en Hollywood un tiempo, incluso hay algunas películas en las cuales ella actúa, y finalmente se establece en Nueva York y se convierte en una ideóloga muy convincente, y que arma como un grupo alrededor de ella de la eliminación total de la intervención estatal en todo, etc. Entonces, hay las dos fuerzas que se van confluyendo, que es el poder político que se va modificando y se vuelve mucho más favorable a lo que los financistas les conviene, y que termina resultando en esto, y también lo que les prestan desde algunos sectores de la teoría económica. Y ahí intervengo también para decir que en defensa de la ciencia económica no existe, pero que en la profesión de economistas hubo mucha gente que sí dijo que nos estábamos acercando a una crisis. Fueron otros, son los que quizá tienen más poder mediático y más poder académico, los que no insistían en la perfección en los mercados financieros eficientes, que el protagonista de esta novela también recoge eso del señor Fama en Chicago, etc. Y por cierto, mi felicitación, no sé si usted estudió economía en algún momento, pero la verdad es que lo que ha volcado acá sobre el conocimiento de cosas como son las teorías del riesgo, el famoso value at risk, que aquí
Cecilia sabrá que es una de mis obsesiones porque como ex matemático algo de eso entiendo y son cosas que están todas mal y que te llevaron a la crisis. Bueno, aparte de ese sector, hubo otros sectores que sí sabían esto, incluso instituciones tan impecablemente del establishment, como se dice ahora, del Banco de Ajustes Internacionales, que ya empezó allá en el 2002-2003, que ojo que con el mero combate a la inflación, que había resultado en una gran victoria, no se iba a alcanzar la estabilidad y que había problemas muy serios. Pero digamos, eso me centraba un poco en la cuestión de la crisis actual, la que vive el protagonista directamente de esto. Yo más que acusar a estos dirigentes del sector financiero, la primera responsabilidad la pongo en el mundo político y en el mundo de algunos formuladores de pseudociencia y de grandes ideas como Ayn Rand. Me parece que eso es lo más importante, sin quitarle la responsabilidad a nosotros, por ejemplo, nos llama enormemente la atención que bajo el common law, bajo la ley criminal de países como Inglaterra o Estados Unidos, se resuelvan muchos problemas pagando multas. Sabemos que el día de ayer el Credit Suisse ha sido condenado a pagar 2.000 y pico de millones de dólares por algunas cosas que hicieron bien, y el Morgan tuvo que pagar, etc. Están pagando multas por cosas que en cualquiera de los otros países que sigue la línea del derecho romano llevarían a juicios criminales, juicios penales contra los dirigentes de esas instituciones, y algunos de ellos podrían haber incluso terminado en la cárcel, y no que el banco como institución pague una multa y ahí todo se terminó. Y nos quedamos contentos. En una entrevista al señor Geithner, el secretario del Tesoro, ex secretario del Tesoro, que acaba de sacar un libro, me llegó a mí ayer contando su historia de cómo condujo la crisis, en una entrevista en el Financial Times este fin de semana. Geithner dice, entre otros, bueno, la gente no entiende, nos acusa de haber ayudado a los grandes bancos, no se dan cuenta que, entre otras cosas, les hemos cobrado como 100.000 millones de dólares a los bancos en multas. La crisis ha costado lo que los norteamericanos llaman muchos trillones, o sea, lo que para nosotros serían billones, millones de millones. Así que a mí me pareció prácticamente una burla eso de mencionar los 100.000 millones. Y ahora quiero volver un poco atrás a la cuestión no tanto al tema de si son agentes o no son agentes soviéticos. Yo tengo alguna cautela al respecto, he leído con mucha fascinación durante mucho tiempo cosas sobre esta historia, y sé que continuamente aparecen cosas al respecto. Yo no tengo una convicción tan rotunda como la que tiene el autor sobre la calificación. Además creo que hay que ser muy cuidadoso. Una cosa es pasar informes, otra cosa es ser agente en el sentido de actuar bajo instrucciones dentro de la labor que alguien está desempeñando a favor de otra cosa que la que los jefes de esa persona le están pidiendo que haga. Yo quiero volver a la cosa de la creación del Fondo Monetario Internacional para rescatar algo. Digo, está toda esta enorme paradoja. Cuando empezaron a aparecer estas cosas sobre que White, en particular, contrincante de Keynes, que para mi generación, por lo menos, Keynes era el héroe que había ido a pelear por la creación de un organismo flexible, en particular para los países deudores, porque estaba defendiendo el caso de Inglaterra, que era un país deudor, frente a Estados Unidos, gran país acreedor. White era su contrincante, al cual además no le prestábamos mucha importancia en cuanto a su valor intelectual, no era lo que se nos decía. Keynes era el gran y el más importante economista del siglo XX, y este era un funcionario
que sabría algunas cosas, ni sabíamos mucho qué formación tenía como economista. En realidad había hecho todos sus másteres y doctorados en buenas universidades de Estados Unidos. Pues la gran paradoja que este señor, que era el ogro, resulta que no, que era por el otro lado, trabajaba para los soviéticos, que era como que lo hubiera corrido por izquierda a Keynes. Entonces, yo quiero rescatar un par de cosas sobre esto. En primer lugar, la personalidad de White es una personalidad muy interesante, mucho más profunda que lo que hasta hace muy poco en realidad se sabe, porque quedamos entre que era el enemigo de Keynes en la discusión para llegar a la creación del Fondo Monetario Internacional y por otro lado que era agente soviético. No, White es muchísimo más que eso. White era un brillante economista, brillante funcionario, que durante los años 30 y en la preparación de Bretton Woods hizo aportes extraordinariamente interesantes. Entre otras cosas, White se había ocupado un poco de algunos problemas de América Latina y tuvo que ver con el primer intento de crear un Banco Interamericano de Desarrollo, que después se creó finalmente en el año 59. Pero hubo un intento a fines de los años 30 de crear ya el Banco Interamericano de Desarrollo, que algunos países latinoamericanos estaban a favor y otros más bien en contra. Los países del sur de Sudamérica no estaban demasiado a favor porque lo veían justamente como un instrumento de poder de Estados Unidos. Pero White tuvo mucho que ver con eso y en sus borradores para la creación del Fondo Monetario Internacional, donde él rechazó la idea mucho más flexible de una especie de gran caja de compensación mundial. Sin embargo, había, por ejemplo, una gran preocupación por los países que en esa época menos eufemísticamente se llamaban directamente subdesarrollados, no en vías de desarrollo, porque muchos estamos poco en vías de desarrollo, sino que somos más bien subdesarrollados. El mismo Morgenthau, secretario del Tesoro, muy amigo personal de Roosevelt, y eso es lo que le da mucho poder, pese a que discrepaba con muchos. Morgenthau era un hombre bastante conservador en términos de finanzas públicas, pero en la cosa del fondo él también tiene una posición bastante progresista y en particular también menciona el caso de los países en vías de desarrollo y que estas instituciones que se están creando tienen que servir para ellos. Entonces él dice que estos fondos deben hacer disponibles para promover una industria sana y aumentar la producción industrial y agrícola en naciones cuyo potencial económico todavía no ha sido suficientemente desarrollado. Es esencial que esas naciones jueguen un papel pleno en el intercambio mundial de bienes a través del mundo. Y después Morgenthau dice una cosa fantástica que muestra las diferencias de lo que ha terminado ocurriendo, que es cuando él dice el efecto de todo esto que estamos tratando de hacer, esto es el momento final, ya se ha firmado el acta entre los delegados en Bretton Woods de la creación del Fondo y del Banco Mundial, dice el efecto será proveer capital a aquellos que lo necesitan a tasas de interés más bajas que en el pasado y echar a los prestamistas usureros del templo de las finanzas internacionales. Esto es lo que dice el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, no un comentarista cualquiera. Paradójicamente, 50 años después, en un artículo publicado en Foreign Affairs por Yadis Bhagwati, que es un economista originario de la India, pero que ha pasado el resto de su vida en Inglaterra y después en Estados Unidos, profesor en Columbia, ahora seguramente retirado ya, un gran experto en comercio internacional y un gran partidario del mayor comercio internacional más libre posible. Bhagwati, en el momento de la crisis asiática, escribe en Foreign Affairs en el año 97 o algo así, criticando la política de liberalizar los movimientos de capital.
y dice que mientras que entre los economistas hay un consenso rotundo sobre las bondades del libre comercio internacional de productos, no hay nada que justifique la promoción de la liberalización del movimiento de capital, y que dice que lo que pasa es que el Fondo Monetario, que está intentando promover esto continuamente, se ha convertido en un instrumento del complejo Wall Street Tesoro. Entonces dice, el Fondo Monetario está al servicio de Wall Street y del Tesoro. Y fíjense el conflicto con lo que Morgenthau decía en el año 44, al revés, totalmente. Entonces eso muestra un poco la parábola, ¿no?, de lo que ha terminado ocurriendo con el fondo. Pero vuelvo atrás de vuelta un momento a decir lo siguiente. La creación del Fondo Monetario Internacional, digo, de vuelta son los cartabones, ¿no? El Fondo Monetario Internacional para todos nosotros es un horror, es de que nos impone condicionalidades, manipula, es instrumentado en particular por Estados Unidos, que tiene vetos sobre una cantidad de cosas y que aunque tiene el 17% del poder de votos, sin embargo, de hecho, maneja en gran medida lo que hace el fondo, y en la novela se dice justamente cómo al cambiar de Morgenthau a Vinson, el siguiente secretario del Tesoro, ya White y el padre del protagonista se dan cuenta que van a empezar a usar el fondo como instrumento de Estados Unidos. Digo, entonces ese horror que nosotros vemos, sin embargo, fue un intento de gente muy bien inspirada, justamente de expulsar a los financistas del templo de las finanzas internacionales, de crear un instrumento de acción pública, junto con el Banco Mundial, además, en el mundo de las finanzas internacionales. Esta era la idea de estos New Dealers, agentes o no agentes soviéticos. De Morgenthau nunca se ha dicho que era agente soviético, pero digo, Morgenthau estaba con esto, Roosevelt apoyó esto, los otros países que estaban en Bretton Woods apoyaron esto, cuando, por ejemplo, la Asociación de Banqueros de Estados Unidos, la American Bankers Association, criticaba duramente la creación del Fondo Monetario Internacional. Ellos decían, nosotros somos capaces de hacer esto. El Banco Morgan había hecho esto por su cuenta, de dar préstamos a países, préstamos incluso de salvataje, etc. Entonces, yo creo que lo que hay que rescatar es, que todavía hoy en día es válido, que tener una institución pública, que por supuesto debería no ser controlada por un solo país, no ser controlada por ideas totalmente sesgadas sobre cuál es la mejor política económica para un país, a los países, pero un instrumento, una institución pública de los gobiernos para intervenir en el mundo de las finanzas internacionales es una idea extraordinariamente valiosa, y lo que hicieron estos hombres allá en los años 40 fue una cosa muy valiosa y que no debe quedar oculta por el hecho de si eran o no eran agentes soviéticas, ni debe quedar oculta por la perversión que después se hizo de esto. Hay que rescatar la idea de la intervención pública. Esto es la cosa que necesitamos justamente frente a los desastres que la desregulación, la entrega del poder financiero exclusivamente al sector privado ha generado en los últimos 30 años. Gracias. Alexander Roig es economista y sociólogo, y todavía tiene la osadía de ser decano de un instituto de altos estudios sociales. 3 identidades. Y comentan por ahí que tiene doble nacionalidad, caso típico de un doble agente. De todas formas le vamos a prestar atención. Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente espero que no hayan caído en la trampa de creer que toda esa teatralización y que todo lo que han dicho los delincuentes de Arpaio y Greco esconde una estrategia viejísima, que es esconder la verdad diciendo que la verdad es una ficción. Con lo cual, en este mismo momento, quiero dejar claro que para mí Jorge Volpi es G. Volpi, y que evidentemente hay una identidad absoluta entre esta persona, y no se dejen engañar ni por el acento mexicano, ni por los lentes de escritor,
ni por toda la fantochada que hemos visto hasta ahora, porque efectivamente todo lo que hay en este libro es verdad, porque fue escrito en primera persona por un actor que ha producido lo que narra ahí. Y si tienen alguna duda, pueden entender que cualquier escritor, como cualquier financista, es culpable. Lo dijo Bataille hace un tiempo y es verdad hoy en día en la crisis financiera. ¿Por qué es culpable? Ambos crean mundos. Uno lo llaman mundos literarios, el otro lo llama burbuja financiera, en algún momento se termina. Ambos mienten, ambos ficcionalizan, ambos son absolutamente inútiles a la vida social, ambos son efectivamente el mal. Entonces, ¿por qué en este momento efectivamente no está el Interpol? Más allá de las amenazas de G. Jorge Volpi. Básicamente porque todos los que estamos sentados acá, los que hemos leído el libro y los que lo van a leer, son o serán cómplices de un culpable. Porque justamente el lector siempre es cómplice de la culpabilidad del autor. Y lo peor de todo es que todos los que leemos ese libro dudamos, efectivamente, si todo lo que está escrito ahí es verdad o no. Con lo cual, y yo para no alimentar el narcisismo sobredesarrollado de G. Volpi, que es muy claro dentro de su libro, no voy a leer, como se hace en las presentaciones de libros, una parte del libro de G. Volpi, sino un texto que es una forma de llegar a ese libro sin leer ese libro, porque ya me siento suficientemente cómplice por estar acá presente y engañado por todos ustedes. Con lo cual voy a leer efectivamente un texto que podría inscribirse en esa tradición de textos literarios que hablan de economía y que justamente hacen entender la economía tal vez mejor que cualquier manual de economía, que es un texto de otro autor que justamente ha sido un autor culpable y que se ha pensado a sí mismo como flor de mal, que es Baudelaire. Y ese texto se llama La moneda falsa. Y se los leo rápidamente. Conforme nos alejábamos del estanco, mi amigo fue seleccionando cuidadosamente sus monedas. En el bolsillo izquierdo de su chaleco deslizó unas moneditas de oro, en el derecho unas moneditas de plata. En el bolsillo izquierdo del pantalón un montón de perras gordas. Y por último, en el derecho, una moneda de plata de 2 francos que había examinado muy especialmente. Qué reparto más singular y minucioso, me dije a mí mismo. Nos encontramos con un pobre que nos tendió la gorra temblando. No conozco nada tan inquietante como la muda elocuencia de esos ojos suplicantes que encierran a la vez, para el hombre sensible que sabe leer en ellos, tanta humildad, tantos reproches. Se encuentra algo semejante a esa misma profundidad de complicado sentimiento de los lacrimosos ojos de los perros a los que se les pega. La ofrenda de mi amigo fue mucho más considerable que la mía, y le dije, tiene razón, después del placer de asombrarse, no hay ninguno tan grande como el de causar una sorpresa. Era la moneda falsa, me contestó tranquilamente, como para justificar su prodigalidad. Pero en mi cerebro es miserable, siempre ocupado en buscar 3 pies al gato, qué facultad tan agotadora me ha regalado la naturaleza, entró de pronto la idea de que semejante conducta por parte de mi amigo únicamente era excusable por el deseo de crear un acontecimiento en la vida de aquel pobre diablo. E incluso puede ser que por el deseo de conocer las distintas consecuencias, funestas u otras, que pueden engendrar una moneda falsa en manos de un mendigo. ¿Acaso no podía multiplicarse monedas buenas? ¿Acaso no podía a sí mismo llevarle a la cárcel? Puede ser que un tabernero, un panadero, por ejemplo, lo mandase detener por falsificador o por propagar moneda falsa. Asimismo, puede ser que la moneda falsa pudiera ser, para un pobre especulador insignificante, el germen de una riqueza que durase unos cuantos días. Y de este modo, mi fantasía seguía su curso, prestando alas al espíritu de mi amigo y sacando todas las deducciones posibles de todas las hipótesis posibles. Pero él interrumpió bruscamente mis divagaciones retomando mis propias palabras. Sí, tiene razón. No hay placer más dulce que el de sorprender a un hombre dándole más de lo que espera. Lo miré fijamente a los ojos y me quedé asustado de ver que sus ojos brillaban con indiscutible candor. Entonces vi claramente que había querido ser caritativo y al mismo tiempo hacer un buen negocio. Ganarse 40 perras gordas, así como el corazón de Dios. Alcanzar el paraíso por la vía económica. Y por último, conseguir gratis una patente de hombre caritativo. Le habría casi perdonado el deseo del criminal goce del que supuse capaz poco antes. Me habría parecido extraño, singular, que se distrajera comprometiendo a los pobres. Pero no le perdonaré jamás la inepcia de su cálculo. Jamás se puede excusar a nadie por ser malo, pero hay cierto mérito en saber que se es tal. Y el más irreparable de los vicios es hacer el mal por necedad. ¿Ven ahí exactamente
lo que sintetiza el libro, porque Jorge y G. Volpi son a su vez el mendigo y el que da la falsa moneda. Es decir, alguien que produce engaño, alguien que se enriquece desde el engaño, y a su vez, un argumento más para estar seguro que Jorge es G. Volpi, es que no puede ser que un autor, que es un literario, y nosotros como académicos despreciamos obviamente a los hombres de letras por no haber estudiado tanto como nosotros, para saber de teoría social, no puede ser que un autor sepa tanto de teoría monetaria. Y justamente lo que hay en este libro es sintetizado dos grandes teorías sobre la moneda y la finanza. Dos grandes teorías, por otra parte, que son teorías poco conocidas. La primera teoría es que la moneda es un simulacro. Me dedico, entre otras cosas, y en mi parte narcisista, a teoría de la moneda. Con lo cual, no tengo ninguna duda de que hay alguien que ha practicado la cuestión monetaria a través de ese libro, porque si no, no podría ser tan verosímil. ¿Por qué la moneda, efectivamente, esa expresión es un simulacro? Y justamente lo propio de la lógica monetaria es, Marx diría, es un fetiche. ¿Fetiche por qué? Porque esconde justamente que todas las prácticas económicas son frutos del simulacro del valor de las cosas. Es una teoría que está en los Grundrisse, es una teoría que desarrolla en parte algunos autores contemporáneos, pero básicamente la ficción literaria y la ficción del valor se expresan en el simulacro del valor. Eso es una teoría fundamental, porque justamente, como se ve en el libro, ¿cuál es el valor de los activos financieros? Y ese es el segundo punto. Lo propio de un activo financiero, que su valor está construido por un conjunto de agentes, los evaluadores, los matemáticos, que tratan de producir lo que se llama una evaluación financiera. Y efectivamente, una de las consecuencias nítidas de la financiarización del mundo es que ha ficcionalizado el mundo. Es decir, la finanza, y debemos agradecérselo, ha llevado el mundo a su mayor expresión literaria. Y en ese punto, G. Volpi y Jorge Volpi son claramente dos personas en una, porque G. Volpi es el hombre nuevo del neoliberalismo. Existe y está aquí, y todos nosotros somos cómplices por creer en él, por creer en el libro, por creer en el simulacro que hace que el simulacro sea real, por creer en Baudelaire y Volpi. Así que ustedes ya están comprometidos, lean el libro porque ya están muy hasta las manos. Así que muchas gracias. Alexandre, Vamos a dos cuestiones. Cuando hablaba Alexandre, pensaba, mi bajísima formación económica me hace acudir a fuente de erudición no económica. El maestro Borges decía, hablando de una moneda tal vez falsa, tal vez no, decía que no hay nada más abstracto que el dinero porque se abre un universo, un infinitos porvenires posibles. O sea, en general creemos que el dinero es concreto porque es lo más tangible y en realidad se abre un universo tremendo. Jorge Volpi, G. Volpi, vuelvo a mi rol de periodista de avanzada, que nunca debí ejercer, pero que una vez que ejerzo no debo abandonar. Y entonces te interpelo, ¿quién eres tú? Lo primero, ¿quién eres tú? En este mundo de dobles identidades, tú también eres una persona de dobles identidades. Se han formulado cargos severísimos contra ti acá. Se te ha dicho que has difamado a personas importantes del pasado, cosa que siempre, que en general lo hacemos los periodistas. del presente. Del presente, totalmente. Y se te ha acusado también de haber hecho una gran obra, y hasta yo mismo te he acusado de bucear en algo muy profundo de las personas, que es la identidad, que es en un ser humano que se declara impiadoso e inescrupuloso, buscar denodadamente saber quién era su padre y por qué había muerto, que es una forma de pensar por qué había vivido. Contestanos, tenés 30 segundos. El tiempo es tirado. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos aquí por su presencia. Muchas gracias a la Universidad de San Martín, a Mario Greco, a mi compañero Saltimbanqui. Creo que ahora vamos a hacer este ejercicio ya profesionalmente de teatreros por el mundo. Muchas gracias
a Alfaguara también, y a mis editores por traerme acá y por darme la oportunidad, que a mí siempre me parece maravillosa, de convivir de pronto con mis personajes. Ya desde que escribí En busca de Klingsor, una novela sobre físicos, lo que más me sorprendía era luego encontrar físicos reales, después de los físicos que yo había imaginado. Yo no conocía prácticamente ningún físico en la época en que escribía En busca de Klingsor, encontrar físicos reales y conversar con ellos como si yo supiera algo de física. Ahora pues sucede un poco lo mismo, ¿no? Y me da muchísimo gusto oír a economistas reales hablando a partir de esta novela, como si yo supiera algo de economía o como si yo supiera algo del mundo financiero. La realidad es que yo no tengo ninguna formación financiera, ni tampoco ninguna formación económica. Cometí el error de estudiar Derecho, entonces creo que una de las materias que estudié cuando estaba en la facultad era teoría económica, pero creo que nunca fui porque me iba a platicar y a comer donas con mis amigos a esa hora. Entonces, en realidad nunca tuve una formación financiera. Parte del engaño, que no lo es tanto, como decía Alexandre, es justamente que mi formación financiera viene para escribir este libro únicamente. Y seguramente en el siguiente año se me olvidará y ya no podré hablar nada de economía como lo hago ahora por el mundo, como si fuera un gurú de las finanzas o un criminal financiero. ¿Quién soy? Uno, cuando escribe ficción, pero también cuando uno lee ficción o se enfrenta a la ficción, siempre se desdobla. Y ahí es donde estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Alexandre. Es decir, soy Jorge Volpi y en alguna medida soy J. Volpi o J. Volpi, esperando también que quienes hayan leído el libro también sean J. Volpi por un momento y se transformen en el personaje. Querría decir de dónde viene la fascinación por esta historia y por estos distintos puntos que han mencionado anteriormente todos mis amigos. En primera instancia yo quería escribir una novela sobre padres e hijos y eso creo que queda aquí bastante claro también, sobre la relación siempre complicada entre padres e hijos, cómo los hijos intentan no imitar a los padres y terminan haciéndolo o lo inverso, y sobre las mentiras que están en familia. Mientras pensaba sobre esto, de pronto encendí el noticiero o abrí el periódico y Lehman Brothers, en ese momento el cuarto banco de inversión más grande del mundo, acababa de declararse en quiebra, en septiembre del 2008. Yo que nací en 1968, para ese momento ya me había tocado padecer 5 crisis económicas distintas, por lo menos, de las cuales 2 sumamente severas en el caso mexicano. En el caso argentino, pues, ¿qué les voy a decir? Ustedes han padecido igualmente estas crisis económicas. En mi caso, en particular, las crisis del 82 y del 94 fueron particularmente severas, incluso en términos personales. La del 82 realmente cambió drásticamente el nivel económico de mi familia. Mi padre, que es médico, pero que siempre trabajó en la seguridad social, teníamos una vida bastante cómoda antes del 82 y después del 82 una vida realmente muy limitada. Entonces, cuando de pronto veíamos que se venía esta nueva crisis, nadie en México podría imaginar que no iba a ser tan severa la repercusión de esa crisis en México. Sí lo fue, pero desde luego no tanto como en los países avanzados. Pero en cualquier caso, me dio la oportunidad de tratar de rastrear y de entender, siendo alguien que no tiene ninguna formación económica, cómo funciona la economía mundial, precisamente al momento en el que se crean estas burbujas, en que estas burbujas revientan y dan paso a estas crisis económicas. Y el tercer punto fue descubrir la historia de Harry Dexter White y su círculo. Ahí fue otra vez por casualidad. Yo estaba escribiendo mi novela anterior, que es una novela de amor, así que no tenía mucho que ver con este mundo. Una novela sobre 2 personajes que realmente existieron en Estados Unidos a principios de siglo, un psicólogo y su amante durante 42 años en La tejedora de sombras. Y ahí, leyendo sobre el personaje, descubrí que Henry Murray, el personaje protagonista que realmente existió y que era psicólogo en Harvard,
había sido testigo de cargo psicológico en el juicio contra Alger Hiss, otro de los funcionarios importantes del gobierno de Estados Unidos en esa época, acusado igual de ser espía comunista. Y de ahí, de Hiss, llegué a White y de pronto parecía todo cobrar sentido. Y a partir de ahí podía surgir esta novela que tenía esos 3 pies, ha dicho Bruno en otras presentaciones. La parte del engaño familiar, la parte de la crisis o de la gran recesión que vivimos desde el 2007-2008 acá, y la fundación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en la inmediata posguerra, con el enfrentamiento intelectual fascinante entre White y John Maynard Keynes, como lo que dicen los británicos, Keynes. Y a partir de ahí surge pues, la necesidad de escribir este libro. Quisiera comentar algunas cosas rápidamente de lo que han dicho anteriormente, particularmente sobre White y su círculo. Yo realmente al día de hoy no estoy como autor completamente seguro de que haya sido White un espía soviético, por lo menos efectivamente no en lo que tradicionalmente asumimos que sería un espía soviético. Bueno, desde luego es lo menos parecido a James Bond que uno pueda imaginar. Digamos, bueno, voy a hacer otra salvedad. En mis novelas anteriores, en todas, al final incluía yo una bibliografía en donde pues contaba justamente de dónde había sacado parte de las historias que tenían que ver o con la física o con el psicoanálisis o con la genética que está presente en mis otros libros. En este, que es un libro en donde quise prolongar esta cadena de engaños, haciendo que el libro mismo sea un engaño para el lector. El libro está firmado por Jay Volpe, tiene un traductor que no es Bruno Arpaya, sino Gustavo Izquierdo. Tiene copyright del traductor y no hay un solo signo en el libro que diga que fue escrito por mí, pues entonces no podía incluir esta bibliografía final porque entonces hubiera sido revelar la trama oculta de la historia. Pero sin duda yo también estuve revisando pues, toda la bibliografía posible en torno a White y a su círculo. Y es realmente apasionante. En el caso de White, es difícil saber exactamente qué hacía y todavía más difícil saber por qué lo hacía. Resumiendo un poco la historia, efectivamente varios antiguos espías comunistas, sobre todo Elizabeth Bentley, Whittaker Chambers, acusan por lados separados, sin haberse puesto de acuerdo, a White de ser parte de esta trama de espionaje soviético en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, en la época, que esto es lo más importante para tener el contexto, en que la Unión Soviética y Estados Unidos eran aliados en la guerra. Todo este círculo, que se conocía como Círculo de Silver Master, que era uno de los amigos cercanos de White, parece que estaban efectivamente infiltrados en distintas agencias norteamericanas. Nunca los rusos tuvieron agentes en más alto nivel que en esta época, en puestos que parecían clave. Ahora, ¿qué significaba que fueran espías soviéticos? Y esto es quizá lo más interesante. A la distancia parece casi imposible pensar que alguien como White, que era un firme defensor del capitalismo y del libre mercado, que era un patriota además en Estados Unidos, al mismo tiempo pudiese simpatizar con el modelo de planeación central soviético y menos aún con las ideas comunistas de la época. Y sin embargo, sí, eso era posible en esa época. La primera idea que tuvo White para su tesis doctoral era justamente hacer una tesis sobre el sistema de planeación central soviético económico que le parecía fascinante, por un lado. En segundo lugar, él era hijo de judíos rusos. También ahí, exactamente, bueno, lituanos todavía, bueno, pero rusos, digamos, en el contexto todavía del imperio de entonces. Le interesaba mucho esa afiliación y al mismo tiempo era un inmigrante de segunda generación con todos los valores propios del American Way of Life. Pero al mismo tiempo tenía un odio muy claro y profundo y muy natural hacia el mundo nazi. Era alguien progresista naturalmente y sobre todo uno de los principales artífices del New Deal de Roosevelt.
en el que confiaba ciegamente, digamos, con esa izquierda norteamericana en algún sentido, que aplica todas las medidas para salvar a Estados Unidos de la crisis después del crash del 29. White entonces entra a trabajar al Tesoro, se hace íntimo amigo de Morgenthau, que era el secretario del Tesoro, y íntimo amigo a su vez del presidente Roosevelt, y ahí va escalando puestos muy rápidamente, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, hasta convertirse en subsecretario del Tesoro. Y luego Morgenthau le encarga las conversaciones con Keynes para planear el futuro económico de la posguerra, y ahí es donde lleva a cabo este plan. Los testimonios de Chambers y de Elizabeth Bentley ya son inquietantes de por sí, dado que ninguno de los dos lo hizo en conjunto. Chambers se entera después de que Bentley ya ha acusado a White y él reafirma haberlo conocido. A su vez, White parecía tener una amistad con todo este círculo de amigos con los que se encontraba para reuniones sociales, para jugar al tenis, para jugar al ping pong. Con el paso del tiempo se han ido haciendo investigaciones de mucho tipo para tratar de saber si efectivamente todos estos eran espías soviéticos o no, agentes soviéticos o no, o simplemente informantes de los soviéticos o no. White muere poco después de comparecer ante el Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso y ahí un poco se congela su historia, pero siempre queda la duda, que los republicanos siempre van a sacar cada vez que pueden, de que era un espía soviético. Sin embargo, pasa mucho tiempo antes de que haya pruebas más convincentes en su contra. Todo era simplemente los testimonios de estos exespías. Por supuesto, en la época en que los republicanos ganan el poder, requisan todos sus documentos, revisan toda su biblioteca y en realidad no encuentran prácticamente ninguna prueba en su contra, excepto lo que se conoce ahora célebremente en este mundo como el Memorándum White, que es un único memorándum que estaba en poder de Whittaker Chambers. Y claro, la pregunta es por qué lo tenía este que decía ser espía comunista y qué tenía este memorándum. Los defensores de White hasta el día de hoy piensan que ese memorándum no tenía ninguna información relevante. El hermano de White, que escribió un libro para defenderlo, ese es su argumento principal. Sí, probablemente se lo dio, pero no tenía ninguna información confidencial. Los que lo acusan, desde los historiadores, digamos, más neutros hasta los más de derechas, dicen que ese memorándum sí tenía información confidencial y que no había ningún motivo por el que el entonces director de política monetaria del Departamento del Tesoro le diera esa información a Whittaker Chambers, que era un espía soviético. Pero ahí está la duda. ¿Qué sigue a continuación? A continuación, y algo lo cuenta la novela, pero como es un hecho histórico, pues lo puedo seguir diciendo. En 1991 cae la Unión Soviética, se abren por un tiempo los archivos del KGB. En esa época, Yeltsin permite que los historiadores rusos, solo los rusos, puedan ver los archivos. Entonces ahí varios historiadores americanos se ponen en contacto con los rusos, les pagan dinero, porque en esa época todos necesitaban, para que vayan a los archivos y busquen. En los archivos soviéticos parece que hay alguien a quien se puede identificar bastante claramente como White. Otra vez, no es concluyente el testimonio, porque otra vez una interpretación, pero parecería que efectivamente estaba localizado como un informante de los soviéticos. Por último, en 1995, Estados Unidos abre los archivos Venona. Durante la Segunda Guerra Mundial, los rusos mandaban información confidencial a través de cables de la Embajada de Washington a Moscú. Los gringos, que eran aliados de los rusos, interceptaban estas comunicaciones y durante años se dedicaron a tratar de descifrarlas. Luego, en efecto, pudieron descifrar un poco más de la mitad de los cables, pero no las hacían públicas para no decir que los estaban haciendo. En estos cables otra vez aparece, de manera que parece un poco más clara aún, la confirmación de que White efectivamente le daba información a los rusos. Ahora, esto no basta para decir que era efectivamente un espía soviético en todo el sentido de la palabra. O sea, parece, y esa es mi interpretación, más que incluso que la del autor, parecería que White, en su enorme
idealismo, pero también en su enorme soberbia, estaba convencido de que la única manera de mantener la paz en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial era manteniendo la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y yo creo que este pudo haber sido, pero esto todavía es especulación novelística, pudo haber sido un motor que animara a White a tener este contacto con los soviéticos. Primero, a tratar a toda costa de mantenerlos en el sistema de Bretton Woods. Eso, digamos, es público y es muy claro que él quiso que la delegación soviética firmara los acuerdos de Bretton Woods y que luego fuera parte del Fondo Monetario Internacional. Luego Stalin se retracta y ya no lo es, pero White hace todo lo posible. Y también podría ser posible que él diera esta información a los rusos para tratar justamente de mantenerlos él en esta alianza estratégica. Ahora, hay interpretaciones de todo tipo. El libro más reciente que ha salido, de Ben Steil, que se publicó casi al mismo tiempo que esta novela, revisando los últimos archivos, yo no concuerdo con su tesis. Su tesis es que realmente era un espía soviético y que además todas las políticas que tomó en el Fondo Monetario derivan de que era espía soviético. Es realmente en el extremo. Yo no estoy en ese, tampoco en el de los que los consideran inocente. Me parece que hay una zona ahí de ambigüedad bastante más interesante, aunque sí parece claro que algo daba de información. Eso es lo único que podemos saber al respecto y es quizá donde uno puede especular más. Por último, para no poder un poco dialogar más, estoy absolutamente de acuerdo con Jay Volpe y en este caso también con el profesor O'Donnell. Creo que los principales culpables, visto desde la perspectiva de un novelista, de lo que ha ocurrido, efectivamente es el poder público. Sabemos que la gente como Jay Volpe a lo que se dedica es a especular y a tratar de ganar dinero a toda costa. Es el interés privado. Luego se convierte en interés criminal en casos como los de él o de Madoff, pero la presión que ellos ejercían sobre el poder público para desregular, para reducir el Estado al mínimo, para privatizar todas las empresas, era muy entendible. Lo que no es entendible es la responsabilidad social que tienen a quienes todos hemos elegido como funcionarios públicos para que defiendan el interés general frente al interés particular de esos. Y esos fueron los que no cumplieron efectivamente con su tarea. Y lo terrible es ver que ninguno de esos paga en ningún sentido. En Islandia es el único lugar donde intentaron enjuiciar a un primer ministro y a un ministro de Finanzas, que fueron los responsables de esa catástrofe que hace que Islandia ahorita también esté en la quiebra. Pero fuera de ahí parece que no hay responsabilidad, porque luego los mismos que produjeron la crisis en términos políticos son los que se han encargado de intentar resolverla y son los que siempre terminan elegidos en casi todos los países, y eso es quizá lo más descorazonador. Y termino absolutamente de acuerdo otra vez con Alexandre. Si los novelistas, los autores de ficción como Bruno y yo nos parecemos a estos especuladores financieros, tiene que ver con esta capacidad para decir mentiras, para tratar de decirlas de la mejor manera posible. Claro que cuando lo hacen los financieros se vuelven multimillonarios y nosotros apenas ganamos un poco para seguirlo haciendo. Entonces yo siempre le he dicho a Bruno que hemos equivocado el camino, que si estas habilidades para mentir las hubiéramos utilizado en el mundo de las finanzas, quizás estaríamos prófugos, pero quizás tendríamos mucho más dinero. Y en efecto, el mundo de las finanzas ha convertido todavía más de lo que de por sí es al mundo en esta gran ficción. Vamos a pasar a las preguntas que siempre cuesta hacerle del público, de quienes han estado acá tan generosamente un día tan inhóspito. Y como la primera pregunta siempre cuesta hacerla, hagamos la segunda. O sea, arranquemos con la segunda, de modo tal de disipar timideces y demás. En el camino recordaré, respecto de esto, dos o tres cuestiones. Una pequeña cuestión se me ocurre de ese mundo que no conozco tanto, pero ¿qué era ser estalinista en Estados Unidos en el año 46? O sea, ¿era ser lo que hoy es el estalinismo? Yo creo que francamente no. Digamos, era todo esto, era el Gulag, era todo eso, no lo era, creo. Otra cuestión vinculada a esto de si podía serse un agente soviético, un espía, y a la vez hacer una obra constructiva en el Fondo Monetario Internacional o en cualquier lugar o en el gobierno de Estados Unidos, me viene a memoria ese libro de
ese texto de Vonnegut que cité, aquel en que un hombre hace propaganda nazi y en realidad también mensajes ocultos a los aliados, y que el tipo es muy sospechado por su suegro, que es un nazi absoluto, y que no le cree, y el tipo le pregunta y le sonsaca, y dice, no te creo, vos no estás con nosotros, vos no estás con nuestra causa, vos no sos sincero con todas esas cosas que decís al mundo. Y el otro le dice que sí, obviamente se defiende, y todo el tipo le dice, vos no sos, pero al final te voy a decir una cosa que te va a doler. Vos nos has hecho tanto bien, a pesar de todo, que todo lo que hagas por detrás casi no importa. Esa frase también me parece por ahí eventualmente aplicable a estos personajes trágicos y duales. La segunda pregunta, por favor. La tercera. Sí. Pues muchísimas gracias. Sí, la parte literaria, más que toda esta parte económica que hemos tenido oportunidad de hablar y que me parece fascinante y un honor estar con economistas reales. En la parte literaria, sí, un poco el reto inicial era encontrar la voz del narrador. Yo quería que esta historia sobre la gran recesión y la crisis no la contara alguien que la padece, sino uno de los culpables de crearla, y que la contara con el mayor cinismo posible, con la mayor desvergüenza, sin ningún reparo moral. En otro juego de engaños, el narrador lo que hace es contar todo lo que ha engañado y todo lo que ha mentido, pero efectivamente al lector le dice, a todos les miento menos a ti. Y claro, ese es el juego, tratar de que el lector le crea. No hay ningún motivo para creerle. Si uno lo conociera en la vida real, pues no habría ningún motivo para creerle a este señor que solo ha dicho mentiras y engañado a toda la gente. Pero la primera persona y el tono confesional siempre inspira un poco esa empatía. Era la idea de crear una voz cínica, pero tan cínica como para decir, pero yo a ti, en cambio, lector, sí te soy capaz de contar exactamente todos los engaños que hice, sin darnos cuenta de que el lector también evidentemente está siendo engañado por este mecanismo natural que deriva, bueno, de las neuronas espejo, de las que hablaremos mañana con Bruno, pero que está ahí presente justamente esa capacidad de empatía que uno tiene muy naturalmente con cualquier personaje, pero mucho más con un personaje en primera persona, por más desagradable que sea. Para mí, desde luego, el modelo no tenía nada que ver con el mundo financiero. Ahora incluso me han hablado de como muchos personajes que son villanos en las series de televisión actuales. Pero claro, a mí el que me parece ejemplar y emblemático es el narrador de Lolita de Nabokov, Humbert Humbert. Que si lo viéramos a la distancia, pues en realidad es un pedófilo, ¿no?
que Lolita tenía 12 años cuando empieza a manosearle, luego 13. Pues obviamente era un pedófilo y sin embargo uno lee la novela y tiene cierta simpatía por este personaje que en el fondo es monstruoso. Bueno, aquí intentaba hacer un homenaje a eso también. Bueno, muchas gracias. Una pregunta y es como, más allá de la ficción, más allá de la utilización de archivos, ese tipo de cosas, tal vez estas formas estéticas con la literatura misma nos sirve, digamos, para hacer referencia a cuestiones históricas o de la realidad, que de otra forma por ahí las ciencias no podrían abordar porque tienen un camino diferente, una manera de construir diferente, que no le permite, digamos, decirlos de la forma que lo puede hacer la literatura. Porque el arte y la literatura siempre van un paso adelante en decir cosas respecto a la realidad, a la historia, que tal vez los cánones institucionales de la ciencia no lo permiten. Me parece que también podría ser. Yo creo que por eso es fascinante este ciclo de narrativas de lo real en Lectura Mundi, porque es la idea justamente de que la literatura es una forma más de investigar la realidad. Es tan legítima y en el fondo tan científica, entre comillas, como la ciencia o las ciencias sociales, porque permite justamente esa exploración del mundo de la manera que lo hace la literatura, que es con la herramienta fundamental de la imaginación y con la herramienta fundamental de observar la realidad a través de personajes que uno crea, independientemente de que sean basados en la realidad o no. Los personajes son creados en la realidad y a través de esos personajes podemos ver todo esto que está pasando. Por eso no es un ensayo, no es una reflexión en torno a esto, sino cómo esos personajes viven y encarnan todas estas ideas en torno a la realidad, en este caso económica. Sí, son estas cosas que obviamente están un poco en el aire. Yo, más que la película salió cuando el libro ya estaba terminado. Más que la película, yo había leído en mi investigación de criminales financieros, había leído claramente las memorias de Lower Wall Street, ¿cómo se llama? Jordan Belfort. Entonces, las había leído y me habían parecido muy interesantes, y ayudándome también a ver un poco el espíritu de la época. Luego vi la película y no me gustó, pero a lo mejor no me gustó quizá por mi prejuicio de yo estoy escribiendo esto y ahora sale una película. Igual a lo mejor el libro de Ben Steil tampoco me gustó porque también salió justamente al mismo tiempo que el mío. Entonces es una cosa como un espíritu de la época, aunque desde perspectivas distintas. Lo que es cierto es que son tipos de estafadores muy diferentes. Si uno ve la película de Scorsese, en realidad es una sucesión ininterminable de fiestas, mujeres, drogas, que permite ya el haber ganado dinero. A mí el único momento que me parece muy brillante de esta historia es el momento en el que el personaje todavía es inocente y es tentado por el demonio que encarna a Matthew McConaughey, donde se pega en el pecho los dos. Esa escena es fascinante, pero es muy corta. Después de eso, toda la película ya solo es el exceso. Este estafador financiero que vimos aquí, que desde luego no soy yo, no es así. Es decir, la fiesta y la cocaína y eso es quizá lo de menos. El dinero, por supuesto, es lo que más le importa. Y luego con el dinero la impunidad. Pero es menos, digamos, esta sucesión interminable de fiestas, aunque las ve en sus compañeros de trabajo, en donde sí se repiten este tipo de historias enloquecidas como el aventar enanos al blanco, en tiro al blanco, o lo que aquí se narra como son las grandes reuniones como eran las grandes reuniones de los quants, de los bancos de inversión en hoteles, que eran realmente unas francachelas terribles, para luego que al final, después de eso, tuvieran la idea de cómo hacer un nuevo derivado financiero. Vamos terminando, saludándonos entre todos, agradeciendo la presencia, agradeciendo el libro,
recomendando el libro, me dicen que van a convidar algo. ¿Cuál ha sido la inversión? ¿Es de verdad? ¿El vino no es falso? Al que compra el libro le damos un autógrafo del autor y Ajá. una copa de vino. Correcto. Entonces, al que compre el libro se le va a dar y los otros se pueden colar, que es una forma. Que es también una forma. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la UNISAM por invitarnos. Aplausos. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que dijo.